buenos días, compañeras, compañeros, compañeres, integrantes de la generación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Sean bienvenidos a nuestro diplomado de inducción al buen gobierno. Y bueno, pues es un gusto, como siempre, podernos encontrar con ustedes en esta, pues prácticamente segunda ya capacitación. Recuerden que la primera fue la capacitación que tuvimos el sábado anterior. Recordarles que el objetivo del eje de capacitaciones es justamente identificar estas experiencias del buen gobierno en los ámbitos estatal y federal, así como del ámbito nuestroamericano, con la participación de las personas protagonistas de la transformación en estos ámbitos de gobierno, que vienen a compartirnos sus experiencias para que pues ustedes reciban esta información técnica y política para profundizar en la construcción de un nuevo modelo de gobierno basado en los principios del humanismo mexicano, es decir, transformar el servicio público en servicio popular. A nombre de nuestro presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el compañero Rafael Barajas Durán, y nuestra compañera coordinadora del Programa Nacional de Formación de Buen Gobierno, compañera Diana Paniagua, y de todas y todos los integrantes del equipo del diplomado, pues les damos la más cordial bienvenida a esta segunda capacitación que lleva por nombre Reforma Judicial y Construcción del Buen Gobierno y que, bueno, pretende que el día de hoy, como objetivo específico, pues identifiquemos los aspectos relevantes de la necesidad de reformar el Poder Judicial para darle continuidad al proceso popular de transformación de la vida pública y conocer las herramientas de consulta y fuentes de información indispensables para la transformación política de la administración pública. Hoy abordaremos justamente una ponencia a cargo de la senadora Citlali Hernández, que lleva por nombre La transformación popular del Poder Judicial en el marco del humanismo mexicano. También le doy la bienvenida, porque nos acompañan compañeros y compañeras que nos están viendo, siguiendo por las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, así como las redes del Diplomado de Buen Gobierno, y agradecer sin lugar a dudas a la 4TV, quien hace posible estos espacios de transmisión para que estas sesiones pues lleguen a más compañeros y compañeras. Para Pues no dar se pudo. comienzo, ahora sí, Nunca compañeros, pude a arrancar nuestras ahí. actividades, Y estaba jalando. contamos, por ahí hay un micrófono encendido, por favor, si pueden silenciarlo. Para dar comienzo a nuestras actividades, contamos con la grata presencia de nuestra compañera coordinadora del Programa Nacional de Formación de Buen Gobierno, Diana Paniagua, que nos dará un mensaje de bienvenida para incentivar el entusiasmo para la continuidad de nuestro camino de formación. Le cedo el uso de la voz. Adelante, compañera. Gracias, Karina. Pues es un honor darles la bienvenida a esta capacitación de esta generación llamada, por así ustedes, hacerlo así, segundo piso de la Cuarta Transformación. Y pues ustedes ya saben que es un espacio dedicado a la formación de técnica política de nuestro diplomado. A nombre de nuestro compañero Rafael Barajas Durán, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, pues queremos darle la bienvenida tanto a ustedes como participantes, como ahora que tenemos el privilegio de contar con una distinguida expositora, la compañera Citlali Hernández Mora, ¿no? Senadora y secretaria general de Morena, que es una insigne compañera de lucha que siempre se ha destacado por sus lúcidas intervenciones. Y en el marco de esta defensa del Plan C y la crítica y reforma del Poder Judicial, pues nos estará exponiendo este tema tan importante. Bueno, estamos seguros de que en esta sesión será de provecho para todas y todos y pues muchas gracias por su participación y bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias, compañera Diana. Pues unas palabras, justamente compañeras, compañeras, compañeres, para iniciar esta gran sesión, que como lo acaba de mencionar nuestra compañera Diana, pues es de lujo, ya la presencia de la compañera Citlali Hernández. Y pues sin más preámbulos, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la compañera. Es comunicóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, activista social desde muy joven, integrante y promovente de diversos movimientos estudiantiles y sociales.
Formó parte de las Juventudes de Morena, así como de Morena Cultura desde los inicios del movimiento, e integró los primeros comités de base de su colonia en la Agrícola Oriental en Ixtacalco. Fue parte del primer comité ejecutivo delegacional de Morena en Iztacalco y a los 25 años se convirtió en la primera diputada local de Morena por el Distrito 14 de Iztacalco de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal 2015-2018, en la que se defendió los derechos de la ciudad y combatió el voraz desarrollo inmobiliario. Desde entonces se le distingue por su agenda en la defensa de los derechos humanos, por la igualdad de género e incentivar la participación y organización ciudadana y juvenil. Bajo el liderazgo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo a cargo de la construcción de procesos electorales en diversos municipios de Chiapas, Oaxaca y Coahuila. En 2018 se convirtió en la senadora de la República más joven electa al representar a la Ciudad de México, actualmente secretaria general de Morena. Y bueno, pues bienvenida, compañera Ciclali, es un gusto tenerte aquí. Hoy viene a presentarnos efectivamente la ponencia La transformación popular del Poder Judicial en el marco del humanismo mexicano. Pues te cedo el uso de la palabra. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, Karina, Diana, todas y todos, compañeros. Me da muchísimo gusto, la verdad, estar aquí con ustedes y poder compartir y hablar de un tema que me parece que es de los temas pues más trascendentes de los que estaremos discutiendo y probablemente de los que se ha discutido en el Poder Legislativo en los últimos tiempos. Y vaya que pues este sexenio hemos avanzado y aprobado diversas reformas. Entonces, bueno, primero, felicitar al Instituto Nacional de Formación Política por todo el trabajo que ha realizado. Me parece que parte del triunfo que tuvimos en esta elección, sin duda, fue porque todas las áreas, digamos, las partes del partido han hecho pues un trabajo comprometido que abona a lo que me parece que es parte esencial del triunfo que tuvimos el pasado 2 de junio, y esa es la revolución de las conciencias, porque quizás propios y extraños tenían la duda o teníamos la duda de si íbamos a lograr pues ganar el plan C, ¿no? Primero vale la pena un poco como contextualizar qué es el plan C o por qué le denominamos el plan C. Yo sé que todas y todos en esta charla estamos informados, politizados, pero vale la pena, digamos, hacer un poco de historia. Pues primero recordar que el presidente envía una reforma electoral que entre otras cosas, pues busca disminuir el presupuesto a partidos políticos, eliminar los plurinominales, fortalecer, digamos, la democracia participativa para que pasara el Instituto Nacional Electoral al Instituto Nacional Electoral y de Consultas, un poco en esta lógica que me parece que es esencia fundamental de la cuarta transformación, que es mirar la democracia como un verdadero ejercicio del poder del pueblo, como un espacio cada vez de mayor participación política, en la medida en la que sostenemos, y me parece que la prueba clara es el momento que estamos viviendo, que mientras más se vuelven los asuntos públicos un asunto de las personas, de las y los ciudadanos, y no un asunto de los políticos, pues más certeza y más garantía de que la toma de decisiones se dé de mejor manera y por supuesto la búsqueda de esta democracia participativa donde pues la ciudadanía no solo salga a elegir y a votar a un gobernante, a un representante popular, sino que también pueda quitarlo en un proceso de revocación de mandato o que también pueda exigir ser consultado en algunos temas de interés y que se vaya haciendo digamos, común y cotidiano, pues esta democracia participativa y una incidencia más allá del voto para las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta reforma electoral que manda el presidente, pues sea una reforma constitucional, porque, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, el presupuesto, la fórmula
que asigna el presupuesto a los partidos políticos está establecida en la Constitución. Entonces, para disminuir el presupuesto a los partidos políticos, que es una demanda pues histórica de la ciudadanía, la democracia en nuestro país es muy cara, y el financiamiento a los partidos en tiempos no electorales es altísimo, y lo que sostiene esta reforma que plantea el presidente, bueno, es que pues que en tiempos no electorales pues los partidos tuvieran lo mínimo, y no se llenaran de una burocracia, también buscando que los partidos pues se piensen como una herramienta de militantes, simpatizantes que digamos respaldan cierta plataforma política, y no como un espacio de cotos, de poder, de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les decía que venían varias cosas en esta reforma del Poder Judicial, era una reforma constitucional, y pues lo que pasa cuando se presenta, se discute y se pone a votación esta reforma es que el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano ya estaban en una actitud de votar todo lo que propusiera Morena en contra, pero además, bueno, hay que decir, pues PRI, PAN y MC, por supuesto, no buscan transformar la vida democrática ni buscaban asumir, digamos, mm, una transformación en la partidocracia y fortalecer la participación de la ciudadanía a costa de la disminución de los privilegios de los partidos, y la votan en contra, y empieza esta narrativa de que ya no van a poder, vamos a poder pasar reformas porque no contamos con los votos suficientes para modificar la Constitución. Y entonces recordar pues, que el presidente en la mañanera dice, tengo un plan B, y manda una nueva reforma, ya no constitucional, una reforma a leyes simples, que con mayoría simple era suficiente para aprobarla. Por supuesto, ya no tenía todos los elementos más profundos que implicaban modificar la Constitución. La aprobamos con la mayoría de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, y pues decide la oposición judicializarla, y el Poder Judicial termina pues echando para atrás el plan B, que hay que decirlo, muchas de las reformas que el Poder Judicial de una manera política más que jurídica ha echado para atrás, no es con argumentos jurídicos de que estemos violando una ley o un derecho o se contraponga con otra ley, con otro derecho. Son argumentos leguleyos, argumentos de forma, que si el proceso legislativo estuvo mal, que si nos faltó mandar no sé qué oficio a no sé qué área del Poder Legislativo, que si sesionamos en menos del tiempo que establece la ley orgánica, etcétera. Entonces, son pretextos de forma que echaron para atrás pues la reforma electoral que propuso el presidente, así como sabemos, pues la reforma energética, que esa sí fue, pues también, digamos, una lucha y una modificación constitucional. Y pues el presidente, cuando le vuelven a preguntar sobre el tema en la mañanera, dice, tengo un plan C, y el plan C es que en las próximas elecciones la ciudadanía vote por una mayoría que nos permita modificar la Constitución a la próxima presidencia de México, y votar en contra de las y los conservadores. Y bueno, pues ya esto que conocemos como el plan C, yo veo que militantes, simpatizantes, ciudadanos que simpatizan con nosotros, pues lo tienen muy arraigado, ¿no? Vale la pena también recordar, antes de profundizar en el contenido de la reforma del Poder Judicial, que como bien lo dice el ministro Saldívar, el presidente le dio la oportunidad cuando Saldívar era el presidente de la Suprema Corte, de modificarse, de reformarse, y que había un proceso ya de discusión al interior de la Suprema Corte de Justicia de cómo pues modificar varias cosas. De entrada, llevamos un sexenio discutiendo sobre la disminución de los privilegios a la clase política, sobre la disminución de los sueldos, de que nadie puede ganar más que el presidente,
pues sobre no generar gastos a costa de la gente para pagar gastos médicos mayores, para que el erario público pague celulares, pague una serie de necesidades que ningún otro trabajo cubren. Y el Poder Judicial pues siempre ha sido el único que no ha querido pues entender el nuevo momento político, que no solo es una ocurrencia o no es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador o de la 4T, es una demanda histórica de la ciudadanía, que la clase política, que los poderes de este país pues reduzcan sus privilegios, generen austeridad. Y bueno, la prueba clara es que esto de lo que tanto se burlaban del presidente, pues hoy es un hecho. Es decir, una de las razones por las cuales se ha logrado financiar los proyectos estratégicos, el Tren Maya, el Transísmico, las carreteras, los puentes, los aeropuertos, los hospitales, los programas sociales, pues entre otras cosas es porque se redujo mucho la corrupción y los privilegios a la clase política, y pues de ahí hay por supuesto un ahorro a favor del pueblo. Entonces, pues el Poder Judicial empezaba a tener esa discusión, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, un poco pues atendiendo ya este constante llamado del presidente, y ellos se empiezan a radicalizar, muy interesante también para el análisis, como el papel de la oposición, de los medios, del- de la, mm, de las redes sociales para enaltecer una figura, pues confunde a las personas. Por ejemplo, cuando Norma Piña es electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia y hace este desplante al presidente y no lo saluda en una ceremonia del 5 de febrero en Querétaro, pues se vuelve la gran heroína de la oposición, le aplauden, le colocan esta como adjetivo de valiente, de qué bueno, de que al fin tenemos una figura que se va a plantar contra el presidente. Y bueno, la señora seguramente se perdió entre esos halagos, se la creyó que su papel era ser una opositora al presidente, más por supuesto, pues que el presidente, al cuestionar siempre los privilegios y el actuar del Poder Judicial, pues por supuesto ellos se sienten agredidos porque ellos han vivido pues toda la vida de este sistema de corrupción, de complicidades, de privilegio que hay en el sistema judicial. Eh, y bueno, pues digo esto porque es importante decirlo. El presidente les dio una oportunidad al Poder Judicial de reformarse desde dentro, de que ellos fueran quienes pues quienes plantearan una transformación mínima, por lo menos al interior del Poder Judicial. No lo hicieron, por el contrario, se radicalizaron, se convirtieron en un instrumento de la oposición, en lo que yo llamo pues el último resquicio del viejo régimen, porque digamos ya cercano a la elección del 2 de junio, ¿qué era lo que teníamos en la palestra? Pues teníamos partidos políticos de oposición muy desacreditados. El PRI, el PAN, el PRD están viviendo su peor momento político. Esos tres partidos que jamás plantearon reformarse, pedirle una disculpa a sus militancias, pues plantear un proyecto, porque siempre, pues nosotros decimos que el PRIAN no tiene un proyecto de nación confesable. Digo, sabemos cuál es su proyecto: la privatización, la reducción de la intervención del Estado para garantizar derechos, servicios, la eliminación de los programas sociales, llegar al poder para hacer del poder un esquema de negocios, etcétera. Pero como no pueden confesar ese proyecto, la visión neoliberal y la motivación corrupta para llegar al poder, pues no han logrado construir un discurso, y han logrado o creyeron que les iba a funcionar colocándose en una estrategia de difusión de mentiras, en una estrategia de golpeteo, de generación de miedo, en una estrategia pues de ganar un sector a través de discursos racistas, clasistas, etcétera. Entonces, pues teníamos partidos desgastados, pocos liderazgos visibles de la oposición, la gran mayoría, o si no es que todos, sin credibilidad,
no había un proyecto que planteara la oposición sobre la mesa, una extrema confrontación con nuestro proyecto, pero sin argumentos, con mentiras, con adjetivos, y pues se volvió para los poderes fácticos que no nos quieren y para la oposición, pues un campo muy valioso de batalla el Poder Judicial, porque pues a través del Poder Judicial podían pues empezar a tumbarnos algunas leyes, empezar a liberar en el extremo criminales, a descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, pues a entorpecer avances que sin duda ha habido en este sexenio de seguridad, pero que finalmente pasan por un ámbito de procuración de justicia. Y bueno, se convirtió pues en los últimos tiempos del sexenio previo a las elecciones, el Poder Judicial en un espacio de golpeteo, de incidencia y de oposición en un espacio político. Y me parece que si vemos lo que ha pasado en América Latina, cuando se dan las condiciones para generar inestabilidad en los proyectos de cambio, en los proyectos progresistas, o incluso, perdónenme, el extremo, para dar un golpe de Estado, pues son varios los poderes que actúan digamos, en acción, y es una constante como los gobiernos progresistas o de cambio son atacados por los mismos elementos. Medios de comunicación que día y noche golpetean, fundamentalmente basados en la mentira, a los proyectos de cambio y a quienes los encabezan, en este caso a López Obrador. Sectores religiosos que tratan de aludir como a un extremismo, fundamentalismo religioso y construir narrativas en contra del progresismo, esto que hemos escuchado de la ideología de género y que queremos acabar con las familias y que somos comunistas come niños y que la dictadura, etcétera. Empresarios, grandes oligarcas que por supuesto ven trastocados sus intereses pues porque sus intereses o sus empresas no eran resultado del trabajo y de lo exitoso que eran, sino que su modelo de negocios, como lo ha dicho el presidente de algunos de estos oligarcas, pues es no pagar impuestos, es ser amigos de los políticos, es vivir de los favores, de las concesiones del Estado. Y bueno, cuando llegan proyectos de cambio, que es lo que hicimos en México, ni siquiera hemos aumentado los impuestos a los grandes contribuyentes. Lo único que hizo el presidente y les atemorizó a los grandes oligarcas, como mi amigo Salinas Pliego, pues fue cobrarle los impuestos, ¿no? Entonces, pues los oligarcas, como este personaje detestable, entran también a la acción y otros, ya dije, medios de comunicación, algunos sectores religiosos extremistas, oligarcas, pues entran también en acción el Poder Judicial, que es muy interesante como en todos los proyectos de transformación de izquierda en América Latina, el Poder Judicial siempre es el último resquicio y el último poder, digamos, para pues confrontar un gobierno. Y así tenemos pues la judicialización de la política, ¿no? Yo siempre digo que el primer lawfare o la primera judicialización de la política para entorpecer un proyecto, su llegada o la continuidad, fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Gracias al pueblo de México se detuvo el desafuero. Pero bueno, hemos visto casos muy dolorosos, muy lamentables en América Latina, donde el Poder Judicial con argumentos, más bien sin argumentos, con eh, fundamentos sin sentido, ilógicos, absurdos, pues inicia una persecución política contra quienes, pues, estos poderes fácticos deciden colocar sus dardos para detener estos proyectos, ¿no? Está el caso de Ecuador, que es muy claro, es muy lamentable, la persecución que ha vivido Rafael Correa, que ha vivido la mayoría de los principales dirigentes de la Revolución Ciudadana, pues metieron a la cárcel sin mayor fundamento al vicepresidente Correa. Vemos así el caso de Lula cuando estuvo en la cárcel, el caso de Paraguay, el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Es decir,
es una tendencia y es uno de los poderes, yo diría que más, el Poder Judicial, de los poderes más arcaicos, más patriarcales, más conservadores que tenemos en general, no sé en otras partes del mundo, pero por lo menos en América Latina es de los poderes más, pues a los que más les surge una transformación. Pero como es un poder no visible, es decir, por ejemplo, en México, cada vez se conoce más sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y tenemos un presidente que todos los días informa, que todos los días sale ante medios, habla a la gente, expone labores de gobierno, pero también genera discusión pública, discusión política. Tenemos un poder legislativo que por la condición o la integración del poder legislativo, que ya no es una élite, ya no vemos solo a güeritos en las cámaras, vemos una diversidad, vemos mujeres, vemos indígenas, vemos jóvenes, vemos compañeros del campo, compañeros de todas las partes que somos del pueblo, pues hay mucha más cercanía ya entre diputados y senadores y la ciudadanía, y es impresionante la atención ciudadana, la atención social que hay a grandes discusiones que hemos tenido en el Poder Legislativo. Pero donde no ha habido todavía, y yo siempre digo que si ahorita en el Zoom estuviera conectado algún magistrado, algún juez, igual y ni nos daríamos cuenta porque no los conocemos del todo, ¿no? Entonces, donde menos avanzan las transformaciones y los cambios, pues es justamente en el Poder Judicial. Entonces, digamos, con ese gran contexto, pues el presidente plantea este plan C, llama a la ciudadanía a votar para tener una mayoría calificada y pues plantea que manda un paquete de reformas antes de la elección con 20 reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial, y la doctora Claudia Sheinbaum, que hizo una maravillosa campaña, que recorrió todo el país, que le dejó claro al pueblo de México que con su estilo, con su forma, con una personalidad distinta, pero que ella representaba legítimamente la continuidad en el proyecto de la transformación, abrazó estas reformas y abrazó la reforma del Poder Judicial y llamó también al plan C. Aquí yo aprovecho para aclarar un poco esto que la oposición ahora intenta construir, digamos, de falacia, de que estamos sobre representados, porque, pues quizás como ustedes lo sepan, en la campaña la doctora Claudia Sheinbaum me planteó coordinar las coaliciones y estuvimos 8 meses construyendo cada coalición en los 32 estados de la República, que cada estado tiene su propia constitución y pues había que construir una coalición local y las grandes coaliciones federales, la del Senado, la de diputados. Y es una falacia esto que intentan decir de que estamos sobre representados, porque justamente cuando nosotros construimos una coalición, pues lo pensamos en cómo ganar el plan C, en cómo generar, digo, al final, pues vamos a, o sea, al final dependíamos del voto de la ciudadanía, sin duda, ¿no? Pero, pues era importante en el marco de las reglas, de las limitantes y alcances de la Constitución, de las leyes electorales, pues construir una coalición. ¿Qué pensamos? Y lo comparto porque pues está en el debate. Yo confío en que el Tribunal Electoral pues decida con base a derecho, con base en la Constitución. Siempre construimos en el 2018, ustedes se acordarán, fuimos en coalición Morena, PT y PES. Y fuimos en coalición en los 300 distritos y el PES perdió su registro, justamente porque el voto a Morena era mucho más grande. ¿Qué le preocupaba al Verde y al Partido del Trabajo? Justamente que el voto de Morena sería mayoritario y que la ola de Morena en una coalición, digamos, poco pensada o de toda, nomás por ir todo en todo juntos, pues perdieran su registro. Entonces, lo que nosotros planteamos fue una coalición pensada de manera pues, construida, yo diría que electoralmente
con una arquitectura electoral muy, pues muy fina, pues los datos históricos de la votación de todos los partidos y pusimos entre los 200, decidimos ir en 270 de 300 distritos en coalición y de esos 270 ubicamos el número haciendo una proyección aproximada de cuánta participación habría o cuánta gente saldría a votar y cuántos votos tendríamos. Era aproximado, francamente, nunca pensamos el escenario de 36 millones de votos. Y con base en eso pusimos un límite. De los 270 distritos, la ley electoral pues te obliga a presentar Distrito 1 de Chihuahua, lo encabeza Morena. Distrito 2 de Chihuahua, lo encabeza el PT. Distrito 3 de Chihuahua, lo encabeza el Verde. Entonces pusimos un límite, de esto le llaman siglados, un límite de siglados para Morena, un límite de siglados para el PT y para el Verde, de tal manera de que ese tope o ese máximo de siglados nos permitiera no sobrerepresentarnos y a la hora de la votación tener más plurinominales que nos asignaran, porque siempre tuvimos claro, yo siempre decía que no repitiéramos esto de plan C, vota todo Morena, porque no, el plan C no se habría logrado solamente con Morena, porque justamente la Constitución prohíbe que un solo partido político tenga una mayoría calificada. Entonces nosotros planteamos esta coalición de tal manera que el PT, el Verde y Morena metieran el mayor número de diputados por mayoría de los 300 distritos que se eligen en urnas y los otros 200 diputados, recordar que son 500 los que integran la Cámara, los otros 200 que se asignan vía plurinominal, pues que también nos tocara un buen número de plurinominales a Morena, al PT y al Verde, y que esa suma nos permitiera alcanzar la mayoría calificada. Pues la mayoría del pueblo de México salió a votar, ya conocemos la historia, ganamos la mayoría calificada y ahora pues el PRIAN está diciendo que bueno, que sí, la Constitución dice literalmente que la sobrerepresentación se mide por partido, pero que ellos le piden al tribunal que interpreten el espíritu de la ley y que no lo asuma por partido, sino por coalición. Es decir, no tienen argumentos para cuestionar nuestra sobrerepresentación. Voy terminando ya en profundizar un poco en qué consiste la reforma al Poder Judicial. Pues si bien se están haciendo varios diálogos abiertos en todo el país, en la Cámara de Diputados, asambleas desde el propio Morena, hay un parlamento abierto que busca escuchar algunas voces que puedan mejorar la reforma, por supuesto sin quitarle su esencia, y yo pienso que hacia finales de septiembre, a más tardar, se estará aprobando esta reforma. ¿Qué se está planteando? Pues uno, la elección, que es muy importante, y creo que vale la pena saber cómo se elige actualmente, por ejemplo, un magistrado. El Senado de la República tiene entre sus facultades varios nombramientos, entre esos nombramientos, algunos nombramientos del Poder Judicial, por ejemplo, magistrados electorales. ¿Qué pasa cuando, y en mi experiencia, siento que en otro régimen todavía seguramente es peor, pero yo pienso que si no somos autocríticos, pues no partimos desde una realidad a transformar. Actualmente todavía lo que se hace es, el Senado emite una convocatoria, se registran quienes cumplen los requisitos de elegibilidad, que sean abogados con experiencia, etcétera. Se revisa que quienes se inscriben cumplan con esos requisitos y se empieza a calendarizar una serie de entrevistas en las comisiones correspondientes del Senado. Se les entrevista, hay, digamos, una especie de comparecencia entre los senadores y los aspirantes, una serie de preguntas que se les realizan, etcétera. Y pues al final, después de esta convocatoria, de revisar los requisitos de elegibilidad, de hacer exámenes o algunas, estas entrevistas, etcétera, en teoría la comisión o las comisiones correspondientes
pues hacen una especie de evaluación y terminan estando, digamos, como pues los mejores perfiles en teoría. Yo he visto como con mucha tristeza, y es una de mis críticas de las cosas que tienen que cambiar en el poder legislativo, que pues de repente si le da seguimiento a las entrevistas, a la trayectoria de cada aspirante, pues sí, hay una serie de personas que es evidente que son los mejores, los más capacitados, etcétera. Pero al final, la comisión emite, digamos, como estos resultados de estas entrevistas, y al final la Junta de Coordinación Política del Senado, que está conformada por los coordinadores de cada grupo parlamentario, eh, que son, digamos, es el espacio de mayor poder, de mayor gobierno, de mayor incidencia en el Senado, al final ellos deciden y construyen una terna de propuesta, que si nos ponemos a analizar cómo son las ternas en comparación con los exámenes, las entrevistas, pues te das cuenta que esas ternas no están integradas por los mejores. Esas ternas terminan siendo una lógica de cuotas y cuates, de como necesitamos el voto de todos, tú gobiernas partido X en Jalisco, pues entonces tú pon el magistrado electoral de Jalisco, tú dime cuáles de los que se inscribieron es más afín a ti, y yo pongo el magistrado electoral de X estado, y yo voy a poner a este porque es el más afín a mí, y se da una repartidera y llega al pleno del Senado una terna consensada por la Junta de Coordinación Política, pero de verdad si alguien hiciera un análisis, no son los mejores de las entrevistas, porque bueno, tiene lógica la negociación, el acuerdo en el Poder Legislativo. Si de los 10 más, que más capacitados, de los 10 mejores, se eligió una terna, pues se entiende, pero muchas veces ni siquiera es entre los mejores. Muchas veces lo que llega de propuesta al Pleno por parte de la Jucopo son los que hicieron la peor presentación, los que demostraron que son corruptos, que no tienen mayor principio, etcétera. Entonces, hoy se elige así los nombramientos de muchos de los magistrados, bueno, de los magistrados electorales, los elige el Senado así, y la lógica, insisto, aunque hoy somos mayoría, pues sigue siendo una lógica de cuotas y de cuates. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, eso envía una propuesta el presidente de la República, y la Junta de Coordinación Política también termina definiendo quién genera más consenso, y al final se vota en el Pleno del Senado. Si no hay, como pasó, si no hay una mayoría o no sale en votación en el Pleno una o dos veces, se le regresa a la terna, este caso solamente en el caso de la Suprema Corte de Justicia, se le regresa a la terna al presidente, y el presidente ya puede poner, que fue lo que pasó con Lenia Batres. Es decir, el presidente manda una terna, no se logran los consensos ni los votos suficientes, una, dos votaciones, y al final, pues la ley contempla pues que si no se logra en el Senado, el presidente tiene la facultad de poner, digamos, a alguien de esa terna. Entonces, yo digo, eh, prefiero mil veces, yo, senadora, que he sido legisladora, que un ministro, que un magistrado de un tribunal lo elija el pueblo de México, a que lo elija una cúpula legislativa. Y ahora profundizaré en ello, y voy cerrando muy rápido, guiándome de esta presentación que es la que presentó el presidente en la mañanera. ¿Cuáles son los ejes de esta reforma al Poder Judicial? Pues como bien lo decía, uno, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que eso le da legitimidad democrática a los impartidores de justicia, y yo agregaría autonomía. Porque en este ejemplo que les doy, pues imagínense, los magistrados no están al servicio del derecho, al servicio de la justicia, al servicio de la ciudadanía, están al servicio del senador que les puso, del gobernador que incidió para que les pusieran, y por eso es que muchos poderes, muchas expresiones del poder judicial en los estados, pues prácticamente los tienen controlados los gobernadores, ¿no? Otro eje de esta reforma
es una reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que es este órgano que debería de regular, cuidar, vigilar, sancionar a los jueces. Por ejemplo, que cuando liberaron al hermano del Mencho, debió de haber revisado, y a ver, juez, ¿por qué liberaste a un criminal conocido, no? Y revisar cómo fue el proceso, el juicio, seguramente encontraría irregularidades y sancionar. No funciona. Quien preside el Consejo de la Judicatura Federal actualmente por ley es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, o sea, Norma Piña. Entonces, ¿qué se van a ellos mismos a cuidar, a vigilar, a sancionar o a cuestionar? Entonces, lo que está planteando es la creación de un tribunal de justicia disciplinaria que justamente con ciertas reglas, busque, pues tener, digamos, sanciones y vigilar, digamos, el actuar de los jueces. Incluso hay casos y hay muchísimas víctimas que lo denuncian, ¿no? Casos de que no tienen sentencia o que no hay, que llevan años. Y como también hay casos, alguien ponía ahí en el chat de Loera, de este minero, también hay casos donde interviene el poder económico, intervienen otros factores o poderes fácticos y resuelven los casos rapidísimo. Entonces, el Tribunal de Justicia Disciplinaria que se busca crear también estará vigilando que en serio la justicia sea expedita y que diga, oye, llevas dos años con este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo resuelves, no? Y que esté vigilando eso, la actuación de los jueces, la ética de los jueces, la justicia expedita, que debería de ser así, y que se busca, una cosa que me parece muy importante, es que justamente ningún caso lleve años. O sea, que no dure, porque ¿cuántos casos no conocemos que llevan años sin resolverse? Porque pues seguramente atentan contra algún interés o hay algún poder presionando, ¿no? Y pues eso, la vigilancia, ahora sí que la atención y estar viendo y supervisando el actuar de los jueces. Luego la otra es la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, que prácticamente busca eliminar un fondo que no han querido eliminar, un fideicomiso, que ustedes han escuchado estos casos escandalosos que se han denunciado, donde prácticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia se les paga la renta de su casa, se les paga la remodelación de su casa, se les pagan los automóviles, los teléfonos, hasta la ropa, las fiestas, etcétera. Esto sin mencionar pues el casi $500,000 que se embolsan mensualmente, más otras, pues bonos que entre ellos se van dando. Es decir, es el poder más opaco, menos transparente, más caro, menos austero y con mayor privilegio de los tres poderes del país. Si le pueden cambiar a la siguiente. Y ya voy terminando, perdónenme compañeros por extenderme. Bueno, cuando se eligen, pues vamos a llevar a elección ministros, jueces y magistrados. La idea es que en una sola elección, en el 2025, se renueven. Es una de las discusiones que están teniendo ahorita también el equipo que se ha estado realizando o que se formó para pues revisar la reforma y ver si hay algunas modificaciones que se puedan hacer, porque ahorita les digo cómo sería, que eso lo pregunta mucho la ciudadanía, cómo sería o quiénes serían los que se fueran a elegir o cómo vamos a elegir. Bueno, posteriormente estos cargos, ya cada 3 años de manera escalonada, ya con la se empataría con la elección federal, esta que tenemos cada 3 años. Por ahorita sería esta de manera extraordinaria en el 2025 y luego ya cada 3 años en pues se seguirían renovando los demás espacios, ¿no? Los jueces y magistrados actuales, por supuesto, podrán participar en la elección y podrían incluso hasta ser ratificados por un nuevo periodo más. Siguiente. Bueno, esto es importante, porque una de las narrativas de la oposición es que si los elige el pueblo de México hay
riesgo de que intervenga el crimen organizado y de que los poderes fácticos intervengan. Bueno, primero, hoy, y yo lo sostengo con mucha responsabilidad, hoy, el crimen organizado, los grandes oligarcas, las empresas transnacionales, los poderes fácticos intervienen en las decisiones del Poder Judicial, de algunos jueces, de algunos magistrados. Casos hay muy claros de, por ejemplo, ministros de la Corte, que siempre, casualmente siempre les llegan a ellos los casos contra alguna empresa y casualmente siempre favorecen las empresas, ¿no? Entonces es muy importante para romper este mito, porque yo digo que la clave está no en quién elige. Yo ya les expliqué que actualmente lo elige una cúpula legislativa en una franca lógica de cuotas y cuates. Ahora estamos planteando que los elija la ciudadanía. Pero el gran tema no es quién los elige solamente para esta preocupación que la oposición plantea, es quién propone a los que se va a elegir. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que plantea esta reforma? Por ejemplo, para los ministros de la Suprema Corte, se plantea que el Poder Ejecutivo, es decir, la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, proponga 10 personas. Se plantea que el Poder Judicial plantee otras 10 personas. Y se plantea que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados plantee 5 y la Cámara de Senadores plantee 5, y entonces haya 10 personas, digamos, propuestas por el Poder Legislativo. ¿Qué personas? Pues en el clasismo, en la preocupación legítima, etcétera, pues han dicho, no, es que cualquiera no puede ser juez. Yo creo que es una posición clasista y hay que profundizar en el tema, pero vale la pena dejar muy claro. Los requisitos de elegibilidad siguen siendo los mismos, esos no se tocan. Tener ser mayores de edad, que sean abogados, que tengan experiencia, o sea, no sé, no tengo ahora presente todos los requisitos de elegibilidad, pero esos no se tocan. Entonces, los 10 que mande la presidenta Claudia Sheinbaum, los 10 que mande el Poder Judicial y los 10 que mande el Poder Legislativo, pues tendrán que ser personas que cubran esos requisitos de elegibilidad. De tal manera que para el caso de la Suprema Corte de Justicia, pues tendremos 30 nombres. 30 nombres que pues no tendríamos que esperar, bueno, quizás solo esperando del Poder Judicial, pues que sean perfiles cuestionados, ¿no? Tendríamos que esperar que se planteen pues a los 30 mejores o a 30 perfiles pues probos, calados, que por lo menos, que no es menor que lo más importante, pues sean personas honestas, ¿no? Y de esos 30 pues la ciudadanía se va a enterar, y aquí también es muy importante, de repente imaginamos la campaña como una campaña electoral tradicional. Entonces imaginamos al aspirante de juez con su chalequito, con su gorra, con sus tenis, con un volante, no. O sea, esta va a ser la campaña que se está planteando, habrá que esperar, insisto, cómo viene finalmente la reforma, pero lo que hasta ahora se está planteando, pues es que en el tiempo que el Estado gasta o que el Estado paga, así como en cada elección, estos tiempos de radio y televisión, es decir, cuando nos sale un spot en radio o nos sale un spot que estamos viendo las noticias o yo qué sé, y entra un una promoción de algún partido, esos son los tiempos de radio y televisión. Entonces, que esos tiempos de radio y televisión, de manera equitativa, se le dé a cada uno de los aspirantes para que se presente, ¿no? Hola, soy fulanito de tal, tengo 40 años, llevo 25 dedicándome a litigar, fundamentalmente defendiendo víctimas de violencia. Pues yo nunca pensé que podía ser juez, porque pues no tengo contactos, porque no soy corrupto, ¿no? Estudié en la UNAM, sígueme en mis redes sociales para saber más de mí, yo qué sé, que en los tiempos de radio y televisión estas 30 personas se promocionen y pues, ¿qué nos va a obligar a la ciudadanía? Pues a decir, bueno, si yo voy a votar por un juez, por un ministro, por un magistrado, pues voy a ver quiénes son, ¿no? Y pues ya estaríamos, digamos, votando. Es decir, no vamos a ver una campaña electoral tradicional, porque entraríamos, sí, en algo peligroso, ¿no? Es decir, ¿quién financia cada campaña? No, va a haber foros y va a haber espacios, digamos,
pues de tiempo y radio y televisión para que nadie tenga que estar buscando un financiamiento externo y más bien haya un mismo tiempo equitativo para que la ciudadanía se entere. Entonces, es muy importante esto porque cuando dicen que van a llegar criminales y demás, pues no, yo no creo que Claudia Sheinbaum vaya a mandar malos perfiles. Yo pienso que el Poder Legislativo, donde tenemos mayoría, no vamos a mandar malos perfiles. Del Poder Judicial, pues tengo mis dudas, pero habrá que ver qué perfiles manda. Pero eso es muy importante porque entonces, ¿quién los manda? Los tres poderes. ¿Quién elige? El pueblo de México. Entonces, yo no veo ningún riesgo en eso y los criterios de elegibilidad siguen siendo los mismos que actualmente están en la ley. Bueno, pues aquí rápido eso dice, los tres poderes de la Unión proponen esas candidaturas de manera igualitaria y paritaria, el Senado verifica que las candidaturas propuestas cumplan con los requisitos de ley, el Instituto Nacional Electoral organiza la elección, computa los votos y anuncia los resultados. Durante las campañas no se permite el financiamiento público o privado, pero habrán tiempos de radio y televisión para difundir propuestas y se promoverán debates, y los partidos políticos no podrán intervenir ni realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Siguiente, porfa. Y ahora sí ya me voy más rápido. Bueno, esa es una tablita, seguramente ustedes han visto ya esta presentación, si no, pues la volvemos a mandar ahí para que el instituto se la reenvíe. El Poder Judicial es un mundo, yo no soy abogada, entonces tampoco lo conozco a profundidad, pero son muchísimos los cargos, digamos, que vamos a elegir. O sea, no solo son los ministros de la Suprema Corte o los magistrados electorales, ¿no? Aquí está muy claro, son 9 ministros de la Suprema Corte, su duración se reduce a 12 años sin reelección, y serán 30 por cargo. Esto que les decía, 10 del Poder Legislativo, 10 del Poder Judicial, 10 del Poder Ejecutivo. Y pues será una elección a nivel nacional, ¿no? Son 5 magistrados de este Tribunal de Justicia Disciplinaria que duran 6 años sin reelección. Igualmente propone 10 el Ejecutivo, 10 el Legislativo, 10 el Judicial, y también va a ser una elección en todo el país. Luego son 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad electoral, que justamente es este tribunal que ya falló a favor de que el triunfo de Claudia Sheinbaum es indiscutible y que estará fallando seguramente en los próximos días sobre si nos sobrerepresentamos o no, que esperamos que actúe conforme a derecho, pero bueno, ese es el tribunal más importante en términos electorales. La idea es que dure 6 años sin reelección e igual. Son 10 propuestas por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo, 10 por el Judicial, y es una elección en todo el país. Luego son 18 magistrados de salas regionales. Si bien el Tribunal Electoral, pues la máxima autoridad es este Tribunal Electoral, antes de que digamos, lleguen asuntos a ellos, hay algunos asuntos que primero pasan por otras partes y, digamos, después, de arriba hacia abajo, jerárquicamente, después del Tribunal Electoral, están las salas regionales del Tribunal Electoral, que, digamos, es pues una distribución regional a nivel nacional que aglutina, digamos, los casos de ciertos estados. Está la sala Jalisco, la sala Monterrey, que, digamos, discute o recibe casos de ciertas entidades de la República. Esos son 18 magistrados de estas salas regionales, que igual son por 6 años y también son 30 los que serán propuestos y será una elección pues regional, ¿no? Y luego son 896 magistrados de circuito y 756 jueces de distrito, que esa es como otra parte del Poder Judicial, ya no es nacional, ya no es regional, ya son por circuito que le llaman, que normalmente son por entidades de la República, y por distrito, que es un pedazo de territorio menor. Dura 9 años, pueden reelegirse solo una vez de manera consecutiva, se propondrían 6 en total, es decir, 2 el Poder Ejecutivo, 2 el Poder Legislativo y 2 el Poder Judicial, y esa elección ya no sería nacional, la elección de todos estos sería ya a nivel regional
o por circuito en cada entidad de la República. Que esa, digamos, ese detalle de cómo se van a hacer las boletas y todo, es parte de lo que se está discutiendo, ya digamos para tener, porque me han preguntado en otros foros, pues cómo vamos a votar, cómo va a ser la boleta, etcétera. Yo les diría que eso todavía no se termina de definir, pero es importante que sepamos que hay cosas que todo el país vamos a elegir y hay otros jueces, o magistrados ya muy particulares de algunas entidades o de algunos territorios donde serán distintos los candidatos, ¿no? La siguiente. Y bueno, esto que ya les decía, ¿no? El Consejo de la Judicatura Federal, que es quien actualmente debería de estar supervisando pues el comportamiento de los jueces, se sustituye por dos órganos técnicos autónomos, este Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial. Muy rápido le doy como lectura a esta parte que ya más o menos lo expliqué. El Tribunal de Disciplina Judicial pues va a ser responsable de investigar y sancionar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, falta de profesionalismo o actos de corrupción, que cuando hemos visto que un juez sea juzgado por corrupción, a pesar de que a veces es muy evidente, ¿no? Sus sanciones incluyen desde amonestación, es decir, oye, llevas 3 años sin atender ese tema, resuélvelo ya porque parece sospechoso que no lo estás atendiendo, o podemos elevar una sanción más, ¿no? Desde amonestación, una multa o hasta una suspensión o destitución, digamos, de su cargo, excepto en ministros, es como lo que está claro, o digamos, acotado, ¿no? Asimismo, podrá dar vista incluso al Ministerio Público en caso de delitos que hayan cometido estos jueces o solicitar un juicio político ante el Congreso de la Unión. Este tribunal va a ser integrado por 5 magistrados electos, también lo vamos a elegir nosotros, el pueblo de México, a nivel nacional, propuestos por los 3 poderes de la Unión, independientes de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque, insisto, actualmente, recordemos, por ejemplo, el maestro Batis está en el Consejo de la Judicatura, pero hay una traba, y es que la ley plantea que quien preside el Consejo es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, es decir, quien preside el Consejo de la Judicatura es Norma Piña. Entonces, por supuesto, si Norma Piña es la representante, la promovente de la corrupción, del uso político del Poder Judicial, etcétera, pues por supuesto que no va a sancionar a nadie, ¿no? Y luego el órgano de administración judicial, que es el responsable de las funciones administrativas de la carrera judicial, que, digamos, será autónoma toda esta parte administrativa, que ahí es donde está la corrupción de repente, el excesivo uso de recursos, etcétera, y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. O sea, no es como yo mismo me pongo mi presupuesto, yo mismo me doy mis bonos, yo mismo me subo mi sueldo, no. O sea, va a ser un órgano de administración judicial, digamos, autónomo, que le dé como esta funcionalidad administrativa y presupuestal al Poder Judicial. Va a ser integrado por 5 personas designados por un periodo de 6 años, otra vez por los 3 poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo va a proponer uno o nombrar uno, el Senado nombra otro y la Suprema Corte de Justicia se le va a permitir nombrar 3, pero de tal manera que ya no sea solo el Poder Judicial administrándose solo, que ya haya una intervención de los otros poderes. Siguiente. Bueno, esto sobre la integración, yo les decía, pues yo pienso que la lógica siempre del PRI, del viejo régimen, era como abultar los espacios. Por ejemplo, hay 500 diputados, es innecesario 500 diputados cuando hay 300 distritos, se inventan 200 pluris, pues siempre ha habido un planteamiento de que se reduzca, ¿no? Hay 128 senadores, cuando son 32 estados de la República, se eligen 32 senadores, 2 fórmulas por cada uno, por cada entidad, que son 64, más lo que le llaman la primera minoría, que es el segundo lugar, digamos, que podrían ser otros 32, que dan 96, y los otros que suman, digamos, a los 128 son los pluris, pero creo que la lógica del PRIAN siempre fue hacer mucho más lugares, no por necesidad de cantidad, sino para tener más en la repartidera. Entonces, nosotros sostenemos, y el presidente lo ha planteado, pues que los ministros de la Suprema Corte sin problema pueden funcionar 9, porque son 11, digamos, actualmente. Se reduce su encargo, duraban 15 años, ahora van a reducirse a 12 años. Había 2 salas,
donde se tomaban decisiones y de repente ahí también era donde se daba paso, digamos, a la presión, a los poderes fácticos, se eliminan esas dos salas de la Suprema Corte de Justicia y la Corte tendrá que tener un solo espacio donde sesione, además, de manera pública ante la ciudadanía, que sepamos cómo están discutiendo y tomando decisiones. Se elimina, por supuesto, la pensión vitalicia, este haber de retiro que tienen, que pues son millonarios y hay gente que solo se mete al Poder Judicial de manera, pues por redes de corrupción para tener estas pensiones vitalicias. Para los actuales ministros y para los próximos que se elijan. Y bueno, las remuneraciones deben ajustarse al tope establecido, de nadie gane más que el presidente. Siguiente, para ya no quitarles más tiempo y terminar. Bueno, y esto ya un poco lo dije, ¿no? Se busca, por supuesto, que haya una justicia expedita. Miren, por ejemplo, se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales. Nuevamente hablamos de Salinas Pliego. O sea, ¿cuánto tiempo le han estado dando amparos y le han estado pateando el bote, etcétera? No, a ver, si deben impuestos al fisco, ya, en menos de 6 meses el Poder Judicial tiene que resolver. Y hasta un año máximo para asuntos penales, porque cuántas veces pasan sexenios y sexenios y ahí le patean el bote a los grandes criminales o narcotraficantes, ¿no? Y si rebasan estos plazos, ahí es donde va a entrar el Tribunal de Disciplina Judicial, que puede investigar, oye, ¿por qué llevas más de 2 años con un tema fiscal o por qué llevas 5 años, pues un tema penal ahí detenido? Y bueno, ahí está lo de las suspensiones, pues que se prohíbe ya otorgar subvenciones contra las leyes, que es lo que ha hecho el Poder Judicial. Nosotros legislamos, el Poder Legislativo legisla, y el Poder Judicial, como si fueran ellos legisladores, echan para atrás algunas leyes, ¿no? Pues la justicia local, que también pues haya elección directa para los órganos locales, regionales que decíamos, se eliminan estos fideicomisos del Poder Judicial, donde lo que se plantea o lo que está planteando la reforma del presidente es que este gran fideicomiso que tiene el Poder Judicial se vaya al fondo de pensiones para el bienestar. Obviamente vale la pena dejarlo claro, se respetan los derechos laborales de quien actualmente están en el Poder Judicial. Este fideicomiso, este fondo que ellos tienen, fideicomiso más bien, pues es para ellos, para los ministros, por eso se les va a quitar y se va a ir al fondo de pensiones. Bueno, y pues eso, compañeros, yo ya perdón, me disculpo mucho por extenderme, pero creo que es importante conocer el contexto, también el papel del Poder Judicial en esta disputa de poder. Al final, yo sostengo que cuando llegamos al poder, y no es cosa menor lo que ha logrado nuestro movimiento, llegar al poder por la vía pacífica, por la vía civil, por la vía organizada, por la vía de la conciencia, por la vía popular, pues no significa que aunque hayamos ganado, por ejemplo, el 2 de junio con 36 millones de votos, pues no siga la derecha y los poderes fácticos, pues que esté muerta, ¿no? Sigue viva y van a querer seguir deteniendo nuestro proceso de transformación. Es sublime lo que se ha logrado y fundamentalmente el presidente López Obrador pues lo ha logrado, que es una revolución de conciencias, una ciudadanía que está activa, que está informada, que exige, que cuestiona, que nos dice cuando algo no les gusta en el propio movimiento, que acompaña cuando tiene que acompañar, como lo hizo en el Plan C. Entonces, bueno, pues hay que seguir discutiendo estos temas. Yo, un poco atrevido de mi parte, pero yo sostengo que también el presidente está digamos, echándose este tema de que no es menor proponer una reforma al poder más arcaico del sistema, al poder judicial, pues también porque busca evitar posibles usos del poder judicial contra nuestro próximo gobierno. Insisto, el lawfare es una realidad en muchas partes de América Latina y el poder judicial pues se ha prestado aquí en México y en otros países incluso hasta intereses extranjeros, ¿no? Entonces, creo que la reforma del Poder Judicial tiene un sentido lógico, tiene un sentido social, tiene un sentido de justicia, tiene sentido político y tiene un sentido democrático, porque no puede ser que esté cambiando el Poder Ejecutivo, que esté cambiando el Poder Legislativo y que el Judicial pues camine de muertito como si no estuviésemos viviendo un gran proceso de revolución de conciencias y de cambio. Entonces, pues agradecer su tiempo, su paciencia
igual estoy a la orden para alguna pregunta. Espero no haber sido muy revuelta, pero me parece que pues es importante conocer los detalles de esta reforma, el contexto y también las razones por las cuales es importante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Cicali, pues sin lugar a dudas, ha sido una excelente presentación, hemos aprendido bastante. Yo considero que efectivamente estamos en un punto en donde se tiene que discutir la reforma, poder judicial, llegar a concientizar sobre todo al pueblo que esto conlleva. Entonces, gracias, te agradecemos un video sumamente puntual al respecto de las implicaciones y las razones efectivas de por qué es necesario esta reforma, ¿no? Y bueno, compañeras y compañeros, pues es importante también escucharles. Vamos a pasar a la cuestión de la retroalimentación de las preguntas y respuestas, que la compañera Ciclali pueda atender algunas de sus inquietudes. Les recuerdo la dinámica rápidamente. Ya se colocó en el chat la liga para que ustedes manden sus inquietudes. Vamos a estar atentos a recibirlas. Vamos a hacer bloques de 4 participaciones. Una compañera, un compañero, una compañera, un compañero, para respetar la cuestión paritaria. Y va a ser en un tiempo de participación de 2 minutos. Entonces, ahorita vamos a esperar a que nos lleguen aquí los nombres. Yo sé que ya están llegando para comenzar con las participaciones y voy a dar uso de la voz. Perfecto. Son, no sé si me escuché. ¿Sí me escuché las instrucciones, compañeros y compañeras? Bueno, les voy a repetir. Les voy a ahorita leer a los compañeros y compañeras que ya mandaron sus preguntas por el formulario. Les voy a hacer la palabra. Van a ser 2 minutos por participación. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con el compañero Juan Carlos Velázquez. Adelante, compañero Juan Carlos Velázquez. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Aquí desde Juan Carlos Velázquez, desde Toronto, Canadá. Saludándolos a todos. Mi pregunta era pues, simplemente muy sencilla. En la reforma judicial ¿ustedes han considerado a los mexicanos que vivimos fuera de México? ¿Sí? En alguna participación se hablaba de ah, que se está tratando de que los consulados sean como unas oficinas que ayuden a los mexicanos que estamos fuera del país. No sé si se ha considerado. Y la otra parte de la pregunta era, los mexicanos que vivimos fuera del país, que no vivimos en los Estados Unidos, ¿se ha considerado, tiene algún valor para Morena, para el gobierno mexicano? Y si es así, ¿por qué no estamos representados? Todo el mundo voltea, claro, obviamente el número de los votos de los mexicanos que viven en Estados Unidos es muy grande, eso no tenemos duda que la cuestión es votación, pero a ver, yo vivo en Canadá y aquí vivimos 350,000 mexicanos y no estamos representados en ningún aspecto, en lo judicial, en ningún aspecto estamos representados los mexicanos que no vivimos en los Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. ¿Te parece, compañero Ciclali? Voy a dar dos participaciones más. Ahora le voy a ceder la palabra a la compañera Graciela Redondo Molina. Adelante, compañera Graciela. Hola, Citlali, buenas tardes. Es un gusto saludarte, conocerte. Igualmente. Por ahí tuve la oportunidad de conocerte en una sesión de consejo. Ah, Y bueno, mi pregunta es, yo desde la inclusión, yo pertenezco a la universidad, ¿habrá el tema de acciones afirmativas para el Poder Judicial, las elecciones bueno, cuando ya se haga y se tome esto en cuenta? Y ya ve que pues el tema muy sonado en no sé si va a haber estos derechos para nosotros o cómo va a ser nuestra participación. Un saludo grande para todos. Zacatecas, Michoacán. Muchas gracias, compañera Graciela.
Y pues vamos a pasar ahora finalizando esta ronda con el compañero Ricardo Montes Rodríguez. Buenas tardes, secretaria Citlali, un gusto tener esta exposición de usted. Y pues mi pregunta va enfocada a qué relación tiene la justicia social en esta reforma judicial y por qué es importante la justicia social, ¿no? Que pues más que nada es para beneficiar a los que no pueden acceder a la justicia y pues me gustaría que usted respondiera. Bueno, miren, sobre lo primero, justamente yo he mandado una notita preguntando si va a haber participación de los mexicanos en el exterior, porque tiene mucha razón nuestro compañero. A mí me parece que los mexicanos en el exterior son, pues, de nuestros militantes más activos, de nuestros compañeros, no solo en todo lo que aportan, ¿no? Digamos, al país, sino, digamos, también en la participación y la militancia que han tenido. Y luego, pues, tenemos que acostumbrarnos, porque luego hay a quienes se les olvida pues su papel, así como tenemos que siempre pensar en la inclusión de todos los sectores. Entonces, bueno, no tengo la respuesta concreta, pero prometo compartirla en cuanto la tenga. He mandado justamente a hacer una pregunta sobre eso hace algunos días que platiqué con algunos compañeros migrantes y me entró la misma duda, ¿no? Es decir, si van a poder votar, si van a poder participar de manera electrónica en las embajadas, etcétera, ¿no? Y luego lo de los consulados, pues es un gran reto para este sexenio, porque me queda claro, he escuchado a muchos compañeros que me lo han compartido, pues que de repente la gente que estuvo por parte de Relaciones Exteriores en los consulados, pues no fue la que mejor trató a nuestros migrantes, ¿no? O a nuestros mexicanos en el exterior. Entonces, bueno, me lo quedo de tarea para poder compartirlo en cuanto tenga la respuesta. Sobre las acciones afirmativas, pues en este momento la ley como tal no lo plantea, podría ser alguna de las modificaciones que vaya a tener, pero lo que sí me queda claro es que habrá inclusión, digamos. Yo pienso que esta regla general son 10, 5 hombres, 5 mujeres por cada poder, pero pues seguramente con la mayoría legislativa que tenemos en el poder legislativo y con la vocación incluyente de la doctora Claudia Sheinbaum, pues en las propuestas que mandemos seguramente vendrá indígenas, personas de la diversidad sexual, jóvenes. A mí me parece que esta reforma es una gran oportunidad de refrescar el poder judicial, que yo ahí me detengo de manera muy rápida porque esta escuela de buen gobierno me parece que es fundamental para ello. Es decir, el país está cambiando, se está transformando, hay un elefante reumático que hay que echar a andar, como bien lo ha dicho el presidente López Obrador, pero hay una urgente necesidad, yo lo noto todos los días, que en cada espacio de la administración pública, en cada espacio del Poder Legislativo, y ni se diga en el Poder Judicial, haya una nueva generación. Me refiero a jóvenes, pero también a no jóvenes, ¿no? O sea, una nueva generación de personas que entiendan el servicio público, no para servirse a ellos, sus cuates, para robar, para tener dinero, para pensarse poderosos. No, 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 que tengan una nueva concepción del servicio público bajo la lógica de servir, bajo la lógica de yo no vengo a hacer dinero, sino a servir, a vivir con austeridad, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que es urgente muchos cuadros, ahora sí jóvenes, una nueva generación, yo digo, que piensa el servicio público distinto, pero también una nueva generación de jóvenes en la administración pública. Nos surgen abogados, nos surgen administradores públicos, nos surgen sociólogos, nos surgen todo, ¿no? Profesionistas, no profesionistas, jóvenes que vayan ocupando estos espacios, adquiriendo cada vez más experiencia y refrescando todo este sistema tan aceitado para echarse a perder, ¿no? Y en el Poder Judicial, pues imagínense, que a mí me encantaría ver jóvenes abogados pues que a lo mejor nunca pensaron que podían ser jueces justo porque no eran corruptos o porque no tienen contactos, porque lo vean lejano, y que hoy vía su trayectoria, su honestidad, su trabajo, pues puedan ser electos por la gente. Entonces, bueno, el tema de la inclusión y las acciones afirmativas, pues ya es algo que tenemos que siempre estar pensando ahí.
En este momento no viene como tal en la ley, no descarto que pueda venir en la redacción final, pero también creo, estoy convencida, pues que en las propuestas que mandemos, pues todo el mundo vamos a querer una justicia más incluyente, que es un poco lo que pasó en el Poder Legislativo, ¿no? O sea, de ver siempre güeritos con apellidos rimbombantes, gente bien vestida, pues hoy vemos una amplia diversidad en el Poder Legislativo, ¿no? Vemos personas de la diversidad sexual, vemos afrodescendientes, indígenas, mujeres, jóvenes, gente del campo, maestros, maestras, etcétera, ¿no? Finalmente, sobre lo de lo que pregunta Ricardo, lo de la justicia social, pues yo pienso que en el fondo la gran lucha que estamos dando en la Cuarta Transformación es una lucha por la justicia. Y por eso es que es ahí donde la reforma del Poder Judicial se vuelve urgente, porque el presidente ha avanzado mucho en este sexenio en mayor justicia social, no solo con los programas sociales, que ya sabemos que salieron 5 millones de personas de la pobreza, sino también con el impacto que tendrá los proyectos de infraestructura pensados no solo como proyectos, por ejemplo, el Tren Maya, un proyecto de turismo, no, pensados también desde una construcción de justicia social en los territorios, para las comunidades que viven ahí, etcétera. Entonces, bueno, la gran lucha que estamos dando es por la justicia en un país profundamente injusto, en un país donde desde la cotidianidad nos enfrentamos a la desigualdad, a la injusticia, y que, pues, cuántas veces hemos dicho a lo largo de nuestra vida, la justicia no existe en este país, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos mucha injusticia, porque es tan evidente que hay muchas cosas que no deberían de ser y que es pues frustrante saber que algo no funciona en este país. Siempre como que es cotidiano nuestras expresiones, la justicia no funciona en este país, la justicia no existe. Bueno, yo pienso que hay un avance en la transformación, pero justo donde hay que hacer muchas modificaciones, pues en el Poder Judicial, y que ese es el inicio, porque todavía falta hablar de las fiscalías, vemos la Fiscalía de Guanajuato, pues esos son criminales, o sea, son fiscales al servicio del narcotráfico, al servicio de los grupos criminales, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer en fiscalías, en ministerios públicos, o sea, qué ganas a veces tenemos de denunciar cuando los propios ministerios públicos te dan maltrato, te minimizan la razón por la que estás ahí, hasta en la manera en la indiferente en la que se comportan, cuando tú vas pues asustado, llorando de que te acaban de robar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, este apenas es el inicio, yo creo que por eso es importante seguirlo discutiendo, porque es el inicio de una gran discusión y una gran serie de reformas al Poder Judicial para alcanzar esa procuración de justicia que sin duda falta en este país y para complementar todo lo que hace el gobierno federal y el poder legislativo, porque pues cuántas, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, o sea, el presidente avanzó, le ha dedicado tiempo, atención, etcétera, al caso de Ayotzinapa, y muchos de los testigos protegidos y de los detenidos que se tenían, el Poder Judicial pues los liberó, ¿no? Entonces, pues hay ahí todavía mucho que hacer y creo que la médula de esto, pues sin duda es la justicia social, en respuesta a lo que decía Ricardo, ¿no? Muchísimas gracias, compañera Ciclali. Bueno, pues tenemos muchas inquietudes, manos levantadas, mucha participación en el formulario, compañeras, compañeros, compañeres, pero pues no nos da el tiempo. Pedimos una disculpa, nos gustaría tener más espacio para resolver todas las inquietudes que tenemos. Sin embargo, pues estamos sobre tiempo. Vamos a cerrar la ronda de participaciones. Sin embargo, todas sus inquietudes, preguntas, las vamos a hacer llegar a la compañera Ciclali Sí, por vía favor. correo electrónico para que ella pues pueda resolver todas estas cuestiones que ustedes manifiestan. Entonces no crean que vamos a dejar todo eso ahí a un lado, no, se las pasamos a ella para que lo contesten, pues vamos a dirigirlas en forma a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, compañera Ciclali, pues fue un gusto, sin lugar a dudas, tenerte aquí. Espero que no sea la primera vez que estés con nosotros en tu casa, en tu espacio. Buen gobierno.
pues agradecemos todo lo que viniste a compartir el día de hoy con nosotros. No, al Gracias a contrario, nombre Karina. de todos los que hacemos buen gobierno y pues esperamos verte pronto. Al contrario, muchas gracias. Felicidades a todos los que hacen buen gobierno, a nuestro querido Bruno. Y gracias a todas y todos compañeros por esta mañana de sábado. Y pues sigamos con la revolución de las conciencias y ya también hacia la construcción de una izquierda gobernante. O sea, esta escuela de buen gobierno tiene que aportar muchísimos cuadros justamente para esa izquierda gobernante, ¿no? Entonces, un abrazo a todas y a todos, mucho gusto. Y pues nos vemos a la próxima y con gusto pues las preguntas que me lleguen yo las reboto, ¿no? Muchísimas gracias, compañera Citlali. Gracias. Saludos. Gracias. Bueno, pues ya despedimos también compañeros y compañeras que hicieron la transmisión por las diferentes redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, por las redes sociales de Buen Gobierno, y agradecemos de nueva cuenta a la 4TV el permitir pues que estas transmisiones lleguen a cada uno de sus espacios y hacer posible pues, realmente esta revolución de las conciencias. Muchas gracias y nos vemos pronto, compañeros y compañeras de redes. Hasta la próxima.